Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, por favor. En 1 Corintios capítulo 15. Y mientras que se vayan ubicando, permíteme, muchas veces en el cristianismo moderno hay una tendencia en muchas iglesias, entre muchos creyentes, que casi no tocan el Antiguo Testamento. No sé si es algo místico, no entiendo, pero casi no lo tocan. Y eso quiere decir que no han leído por lo menos mitad de la Biblia. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, están fascinados con el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, para saber cómo que termina todo, pero no entienden por qué terminan todo, como está terminando. Y si enfocan el Nuevo Testamento, se quedan casi exclusivamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo demás no lo tocan. Estas son las tendencias que tenemos hoy en día. Analfabetismo que existe de la Biblia es muy, muy alta. Pero hoy lo que queremos hacer es tratar el Evangelio en el resto del Nuevo Testamento. El Evangelio en el resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo es que nos acercamos a las personas. Yo creo que estamos de acuerdo que todas las personas son diferentes. ¿Sí o no? Todos son diferentes. El acercamiento que tú le das a una persona depende de la persona, ¿no? Y depende de su nivel de entendimiento cuando estamos tratando las cosas de Dios, estamos tratando la palabra de Dios y el Evangelio. Tenemos que estar bien conocidos de lo que dice la palabra del Señor en distintas secciones de la Biblia, y todo está apuntando y todo señala al Señor Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, note bien, da un resumen del Evangelio, que donde Pablo entra en Corintios, ¿no? Que es un lugar que básicamente había muy poco, al principio había muy pocos judíos, la mayor parte eran gentiles. Ahora nosotros que no somos judíos somos gentiles, en otra palabra, gente que no eran judíos. Y en esa cultura había una cifra alta, un porcentaje alto del paganismo, politeísmo, donde había múltiples de dioses y las costumbres del paganismo mezcladas en sus creencias. Y Pablo tiene que resumir el Evangelio, y él llega aquí, ¿ves? Y le da el Evangelio en breve, con un propósito, para picar su interés. Mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 15, los primeros 5 versículos dice esto, dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y si retenéis la palabra que os prediqué, o no ser que hayáis creído en vano. Y luego él entrega el Evangelio en versículos 3 y 4. 3 y 4. Entrega el Evangelio en 2 versículos, en una forma tan resumida, tan sencilla, que es imposible de no comprenderlo. Y él dice: ¿por qué? En versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Note bien que lo que dice en versículo 3, porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo nos hace saber que él recibió el Evangelio y nunca lo cambió. Igualito como él lo recibió, se lo está entregando a los demás. Ahí está el problema, ahí está el desafío que nosotros tenemos hoy día. Depende si de nuestra amabilidad, nuestro conocimiento con la gente que nosotros conocemos. Hay una tendencia en nosotros de cambiar el Evangelio para que sea un poquito más dulce, más tierno, más palpable para la persona a recibirlo, y sin saber, sin darnos cuenta, comenzamos a distorsionar el Evangelio. Dios te ama. Por supuesto que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores, ¿no? La Biblia lo dice bien claro. Pero ahí no termina. Dios es santo, Dios es puro, Dios es misericordioso, Dios es gracia. Él es todas esas cosas. Pero Él no queda en una de esas cosas.
Es difícil separar la santidad de Dios de su persona. Es difícil separar la gracia de Dios de su persona. Es difícil separar la misericordia de Dios de su persona. Dios es todas esas cosas. Pablo viene aquí y dice en versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo que nosotros recibimos del Evangelio es la misma cosa que tenemos que compartir con los demás. Y no echarle un poquito más agua, echarle agua más a las habichuelas, ¿no? A los frijoles, ¿no? Y que esa es la tendencia, le echar un poquito más de agua y comienza a disminuir lo que dice la palabra. Y luego en versículos 3 y 4, él resume precisamente qué es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme, dice, a las Escrituras. Él dijo, no conforme a mi opinión. Y muchas veces cuando compartimos y hablamos con las personas, la gente dice, bueno, es su opinión. Así tú piensas. Pero yo pienso diferente. Aquí no se trata de mi opinión. Aquí se trata de que él dijo en versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, conforme a las Escrituras. Si no está conforme a esta Escritura, mi opinión no tiene sentido, ¿no? Y la verdad es que yo puedo opinar, todos nosotros tenemos ese lujo, ¿no? Pero yo no puedo cambiar. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Aceptamos las Escrituras o rechazamos las Escrituras, pero no tenemos la autoridad de cambiar la Escritura. Y muchas veces cuando yo comienzo a compartir mi opinión, estoy tratando de cambiar las Escrituras. Y mucha gente llegan supuestamente, entre comillas, a los pies del Señor Jesucristo, llegan supuestamente a lo que se nombra la salvación, y están en las iglesias, calientan las bancas, pero sus vidas nunca son cambiadas. ¿Por qué? Porque no siguen la pauta bíblica, como dijo Pablo. Porque yo os entrego, versículo 3, yo os entrego en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué es lo que recibimos? Y tú descubres lo que la gente recibe cuando tú le preguntas qué es el Evangelio. Y comienzan a opinar, comienzan a dar un sinfín de cosas, y tú descubres, si no eres capaz de explicar el Evangelio, mi pregunta luego, lógicamente hablando, es si vos sos salvo. Sí, yo soy salvo. ¿Cómo es que tú puedes ser algo que tú no puedes explicar? No, es que tú no entiendes que para mí es difícil explicar las cosas. No. ¿Eres ser humano? Sí. ¿Estás convencido? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedes explicarlo? Sí. No soy un perro, no soy un gato, no soy un caballo, no soy una vaca. ¿Ok? Bien sencillo. La persona es capaz de explicar que eres un ser humano. Es igual con el Evangelio. Note bien, no es solamente que Pablo quien hace esto, pero todo el Nuevo Testamento asegura que hay una explicación bien sencilla del Evangelio. Y conforme leo los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento, me doy cuenta que estas mismas 4 preguntas son contestadas una y otra vez. Aquí hay 4 preguntas cruciales que tenemos que tratar aquí, ¿no? Y lo vamos a resumir en 4 categorías, ¿no? Hay 4 preguntas, 4 categorías, y vamos a ponerlos en estas 4 categorías. Vamos a hacer, en la caricatura, tú sabes, hay globos, ¿no? El primero aquí es Dios, el segundo es el hombre, el tercero es Cristo y el cuarto es la respuesta. Cuando estoy hablando con la persona, lo voy a hacer bien sencillo, no complicarlo, porque mi tendencia es cuando alguien me hace una pregunta, yo le voy a dar una explicación bien detallada y bien larga. Pero cuando se trata del Evangelio, no tengo que hacer eso. Tengo que llegar al grano, por decirlo así, ¿no? Son 4 preguntas, siempre se trata con 4 categorías del Evangelio. Dios, ¿no? El hombre, ¿no? Cristo y la respuesta. 4 categorías bien sencillas, ¿no? No importa con quién yo estoy hablando, ¿no? Ahora, estas 4 preguntas cruciales, ¿no? A ver, y Corintios lo lleva más al grano, más rápido, como el libro. Tú sabes que los evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Marcos es el evangelio más sencillo, más rápido, ¿no? Y donde básicamente es un resumen, y lo que está pasando aquí es que Marcos, que él es el mañoetz, él es el secretario que le está escribiendo representando a Pedro. Pedro es el autor de Marcos, ¿no?
pero Marcos es que le está escribiendo. Él es su secretaria, ¿no? Ahí su secretario, él le está escribiendo. Y él se está dirigiendo aquí en una forma bien sencilla, rápido, sin entrar en los detalles. Pues muchas veces así tenemos que llegar con las personas. Solamente sembrar y plantar y nada más. Tú y yo no somos responsables por convertir a nadie. Más bien, si eres capaz de convertir a una persona, otra persona es capaz de convertirlo en otra cosa. En otra palabra, mi trabajo no es convencer a la persona de sus pecados, simplemente hacerle saber que está pecando. Y nada más. Él ya sabe la verdad. ¿Quién aquí no sabe que está pecando? Todo el mundo sabe, pero lo va a negar. Si tú estás tratando con el corazón de la persona, ¿no? Y deje que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de la persona. Yo no voy a intentar de convencer, pero voy a darle el mensaje sencillo y permitir que el Espíritu Santo tome las palabras y trate con el corazón de esa persona en su camino, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayor parte de nosotros he oído, la mayor parte, no todo, hemos oído algo del Evangelio a través de múltiples veces y lo ignoramos hasta que por fin un día el Espíritu llegó a sembrarlo a una parte tan profunda que comenzó a brotar dentro de nosotros y nos detuvimos a reconocer, ¿sabe qué? Ando mal. Ahora no. Ahora, y lo que hace Pablo aquí es que Pablo, él comienza a dar un resumen sencillo, no como lo hizo en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 4, que está bien detallado, bien detallado. Él abandona los detalles. Y sabe que yo estoy en medio de una serie en la televisión, en la radio, de Romanos capítulo 1, ¿no? Y yo voy detalle. Estoy entrando versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo. Pero ahora Pablo no hace esto aquí en Corintios. Él llega al grano. ¿Por qué? Porque está hablando con gentiles, gente que no tenía el trasfondo, el privilegio de conocer el judaísmo, conocer a Dios. Porque ningún pueblo en la historia de la humanidad había tenido un convenio, un pacto con Dios. Dios escogió, Dios creó los judíos y le entregó su palabra. Ningún otro pueblo en la historia de la humanidad había recibido la palabra. Él tenía el lujo en Romanos hablar en detalle, en Gálatas, en detalle, ¿no? En Filipenses, Tesalonicenses, en Timoteo, en los restos de los libros, él tuvo ese lujo de hablar con esa gente porque la mayor parte eran judíos que habían entendido algo de Dios. Lo demás de nosotros tenemos múltiples de dioses, ¿no? Ahora podemos ver aquí el corazón. Podemos ver el corazón de su proclamación del Evangelio. Y se encuentra en 4 preguntas esenciales. Aquí están las 4 preguntas, ¿no? Note bien, porque nunca, lo dije la semana pasada, hay gente que dice, bueno, esta es mi vida. Y como es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Este es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Note el lenguaje, es mi, yo. Como si la persona misma se ha creado, nació sin una mamá, sin padres. De la nada se hizo. Y piense bien en esa, porque esa es la mentalidad, ¿no? Pero la verdad es que nadie entra en el mundo así. Nadie, ni siquiera Jesucristo. Jesús, siendo Dios encarnado, el Espíritu Santo a favor del Padre Celestial lo envía al vientre de la Virgen María y Él nace. La idea que yo mismo me he hecho no tiene sentido. Por eso, al fondo, al nivel más básico del problema del ser humano es que no entiende a quién le pertenece. Es como muchos creyentes dicen, bueno, sí, yo soy salvo y yo hice a Jesucristo el Señor de mi vida. Un momentito, papito, usted no hiciste nada. Si eres salvo o no eres salvo, Dios todavía es Señor. Si tú crees o no crees, Dios es Dios. Ahora,
Lo que tú tienes que hacer es reconocer que Él es lo que Él es y quién es quién es. So, la primera pregunta que tenemos que tratar es ¿quién nos hizo y quién debemos rendir cuentas? Esa es la primera pregunta. ¿Quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? Y la verdad es que al ser humano no le gusta. No quiere reconocer que Él fue hecho. Él cree que se hizo a las solas. Y no quiere rendirle cuentas a nadie. Nunca tiene que hablar con alguien hablarle y dice, ¿y quién eres para decirme tal cosa? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios. Si tú crees en Dios o no crees en Dios, no importa, tú vas a tener que rendirle cuentas a Él. Si no me crees, pregúntale al diablo. El diablo tuvo que rendirle cuentas. Y le va a rendir cuentas. Pregúntale a los demonios. A ver, los demonios tienen más sabiduría que la mayor parte de los creyentes hoy en día, porque por lo menos el demonio reconoce que Jesús es real, ¿no? Le tienen temor, y mucha gente no le tiene temor a Dios. Tú me vas a decir que los demonios son más inteligentes que nosotros. Obviamente, me parece que sí, ese es el problema. La primera pregunta es, ¿quién nos hizo y a quién debemos rendir cuenta? Esa es la primera pregunta que tenemos que tratar. Cuando estoy hablando con las personas, tenemos que enfrentar esa pregunta con ellos, dejarlo plantado. Y muchas veces la gente te regala máximo 2 minutos, 3 minutos para hablar con ellos. Ok, solo voy a dejar con algo para que el Espíritu Santo utilice eso para trabajar en su intelecto y también en sus corazones. La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? Tú me dices que yo tengo un problema. Sí, tú tienes un problema. Yo no tengo ningún problema. Quizás tú tienes un problema. Yo no tengo un problema. No, tú tienes un problema. Y aquí está el problema. Que la mortalidad, la fatalidad es 100%. Cuando alguien muere, muere 100%. No existe que el 90% muere, 80%. Nosotros todos vamos a morir. Ese es tu problema. El problema es que todos nosotros, tenemos 2 casos en la Biblia de 2 personas que entraron en la gloria con el Señor mientras que estaban vivos. Aparte de eso, lo demás de nosotros vamos a morir. Vamos a morir. Ahí está el problema. Ahí está ese problema. En otras palabras, mucha gente, yo le hago la pregunta, estamos en aprietos. ¿Y por qué? Tú sabes, cuando tú eres joven, tú no piensas en el día que tú vas a partir de la tierra. Tú estás con sueños, aspiraciones y visiones que yo voy a conquistar, yo voy a hacer esto y me voy a casar, y voy a tener una carrera, voy a tener un trabajo fabuloso, me voy a encontrar con una buena mujer, me voy a casar con ella, y voy a tener hijos, y voy a comprar una casa, y voy a comprar un carro del año, y estamos soñando, y voy a comprar un terreno, y voy a tener tierras, y voy a tener una vida larguísima, y voy a tener un montón de nietos, y por supuesto que todos nosotros debemos soñar, seguro que sí. Pero lo interesante es que en ese panorama que nunca entra la idea que voy a morir. Nunca. Que voy a apartar esta tierra. No entra. Y alguien tú te le acercas y le presentas el evangelio. ¿Y por qué tienes aprietos? Porque tu vida no está garantizada. No está garantizada. No está. Pero tú estás con, ojalá que sí, que existe la posibilidad que yo voy a durar 70 años, 80 años, 90 años. Pero eso no está garantizado. La primera vez que yo tuve que enfrentar esa realidad, ¿no? Tenía un amigo, se nombraba Mario. Nunca se me olvidó ese muchacho, nunca. Era un charlatán, él y yo jugábamos todo el tiempo y nos metíamos en pleitos juntos, ¿no? Andábamos juntos, ya sabía que nos íbamos a meter en un problema, ¿no? Y estábamos jugando a la par de la acera, de la vereda, estamos ahí jugando, esperando por el bus para que llegara, porque estábamos saliendo de la escuela y dijo, ¡ay! Ahí de risa, y él brinca de la acera a la calle. Él está así, y así viene el bus, y yo estoy al otro lado. Y él brinca, ¡ma! Ni llega a decirle Mario, dice, ¡ma! Y el bus se lo llevó. La primera vez que tuve que enfrentar, enfrente de mis ojos, la muerte de alguien joven.
Y eso me dejó marcado. Nada está garantizado. Nada está garantizado. Nada, 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 nada. Criándome en Nueva York, en las calles de Nueva York, con todos mis amigos, la mayor parte están muertos. Jóvenes, todos murieron. Balaceados, puñalados o por drogas. Nada está garantizado. ¿Por qué estamos de aprietos? Porque esta tarde no está garantizada. Esta noche no está garantizada. Mañana no está garantizada. No está. Estaba en Sudáfrica y predicando en una iglesia años atrás. Yo ni me recuerdo. Si tú me hagas preguntas en detalle, hable con mi esposa. Ella tiene un chip acá arriba que se recuerda los detalles de todo, ¿no? Yo no sé cómo ella lo hace, pero lo tiene aquí, recuerda las primeras palabras, todo. Yo ni me recuerdo de ayer. La cosa es que ella tiene aquí memorizada y ya que te acaba de casar, tú vas a descubrir eso, ¿no? Tiene una memoria aquí y te dice, pero tú me dijiste, ay caray, ¿qué dije? Medir bien las palabras. Pues la cosa es, porque si yo relato, yo voy a tener las fechas equivocadas, los datos equivocados. Y mi esposa me va a correr. ¿Sabe qué? Pregúntale a ella. Ahí está la pregunta, contesta. Y la cosa es esto. Pero cuando llega la Biblia, sí, eso me recuerdo. Y nada más. Me manda a la tienda. Si no lo escribo, se me va a olvidar. ¿No? Y no existe tal cosa. No, se me olvidó. Pero, en esta ocasión estaba predicando en esta iglesia. Y en esta iglesia tuve un buen tiempo hablando con este diácono, me recuerdo antes, que había hablado bien con él antes del culto y muy amable el hombre, pero muy tierno, muy chévere, muy esto, muy lo otro. Y yo estaba en el púlpito y él estaba como en la tercera banca a la derecha mía, así. Un hombre, pero hombre bello. Estoy predicando. Y yo pensé que él se quedó dormido. Y ahí en la silla murió. Ahora, no me diga que cometo homicidio en los sermones. Pero la cosa es que esas cosas te hacen saber que nada está garantizado. Nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es nuestro problema? Que tú y yo tenemos que apartar esta tierra y apartamos con él o sin él. Pero vamos a apartar. Ahora, la verdad es que el que se pierde y va al estado de perdición, el que se pierde y va al infierno, él va con el Señor. El que entra en el paraíso va con el Señor. La única diferencia es que está en la presencia con él en el paraíso o está en la presencia y separado del paraíso. Pero tú vas a estar en la presencia de él. Arrepentido demasiado tarde. Todos nosotros tenemos conocidos, familia, vecinos, colegas que viven su vida como viven su vida y no le importa nada. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. No es algo opcional, es algo obligatorio. No es opcional. Pero ¿qué pasa si lo voy a ofender, lo voy a insultar? Yo prefiero ofenderlo, insultarlo, o como él piensa, ¿ves? Que él sepa la verdad, aunque él me diga que váyate al infierno, que me tire la puerta en la cara, ¿qué me importa? La cosa es que el Señor va a usar eso a través de otra persona, hasta que agarre su corazón. ¿Por qué? Porque mi obligación es compartir el Evangelio con la persona. Esa es mi obligación. Aquí está la tercera pregunta. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? ¿Cuál es la solución de Dios al problema? ¿No? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Aún siendo pecadores, la Biblia dice en Romanos 5, dice que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Tú tienes que reconocer la medicina, el remedio. Y lo que tú y yo estamos haciendo aquí, estamos compartiendo la receta de cómo evitar las puertas del infierno. La solución. ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo. ¿Te recuerdas? Dios, hombre, Cristo y la respuesta. La cuarta pregunta es, ¿cómo es que yo aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación?
Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. ¿Cómo es que yo aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación? ¿Qué es lo que hace que estas buenas noticias sean para mí y no solamente para los demás? Y la gente dice, pero tú no entiendes, tú no comprendes la vida que yo he vivido, tú no entiendes qué tan malo yo he sido, tú no entiendes, mira, ¿te recuerdas que había un ladrón colgado? Había dos malvados colgados en la cruz con el Señor, ¿no? Y reconocidos, declarados, sentenciados, enjuiciados, que los dos iban a morir, uno a la derecha, la otra a la izquierda. Ahí está Cristo en medio, en la cruz, ¿no? ¿Él calificó para entrar en el reino? No, era un pecador. Pero Dios le habló. Ellos vieron un hombre justo, un hombre que no había cometido ningún pecado. Dos malvados, dos pecadores. Vieron al que estaba en medio de ellos, que no había hecho nada malo. Ellos, mira, los dos malvados habrían reconocido eso. Y uno le dijo, recuérdese de mí cuando entre en tu reino. Y él dijo, tal, hoy va a ser así. Dime a una persona en esta tierra que no puede calificar para entrar en el reino de Dios. Dime una sola persona. Imagínese si ese malvado de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, si él se hubiera arrepentido, ¿tú crees que posiblemente él podía entrar en el reino? Seguro que sí. Mira este malvado que tenemos en la Rusia ahorita, Putin. Y si Putin, él se arrepiente, ¿él puede entrar en el reino? Seguro que sí. Ahora, yo sé que para muchos están ofendidos ya con eso. Pero la verdad es que ninguno de nosotros, nadie merece entrar en el reino. Es por esa razón la Biblia dice que es por la gracia de Dios. Tenemos estas 4 preguntas, ¿no? ¿Quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? ¿Cuál es nuestro problema? La tercera es cuál es la solución de Dios al problema. Y 4, cómo es que yo aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación. Podríamos resumir estos 4 puntos de la siguiente forma: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Por supuesto que Pablo prosigue a mostrar una infinidad de otras promesas que Dios ha hecho para con los que son salvos en Cristo. Y muchas de esas promesas pueden ser identificadas muy apropiadamente como parte de las buenas nuevas del cristianismo, el Evangelio de Jesucristo. Pero es crucial que comprendamos desde el principio que todas estas grandes promesas dependen y fluyen de estas 4 preguntas. Voy a repetir. Pero es crucial que comprendamos desde el principio que todas estas grandes promesas dependen y fluyen de estas 4 preguntas, ¿no? Por esa razón lo mantengo en mi cabeza. La gente le encantan las promesas de Dios, ¿no? Les encantan las promesas, ¿no? Esas promesas, el problema es que esas promesas les pertenecen solamente a aquellos que han sido, ¿qué? Que han sido perdonados de su pecado y a través de fe en Cristo, de un Cristo crucificado y resucitado. Aquí está el problema. El problema de la humanidad es que quiere los beneficios de Dios sin Dios. Ahí está la mayor parte de la humanidad. Quiere los beneficios de Dios sin Dios. Esta semana yo estaba tratando con una madrecita joven que tiene 2 niñas y viene a la guardería. No hay ningún requisito que tienen que ser creyente para participar en la guardería. Y ella está proclamando las promesas de Dios. Y ya era 3 o 4 veces me lo había dicho. Yo decía, señorita, quiero hablar contigo. Una pregunta. Siempre escucho que tú dices que las promesas de Dios. Okay. Mi pregunta es, ¿tú conoces al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? Y se me quedó mirando. Y los ojos de ella se puso bien grandes. Y esa sonrisa muy amable que ella siempre presenta. Y
Se puso con... Ella misma se chupó la sola. No sabía qué decir. Me dije, no. Es que yo dije, señora, y pregunto porque me quedo yo fascinado y impresionado y asombrado, como tú siempre dices, de las promesas de Dios. ¿Tú realmente crees en esas promesas? Sí. Muy bien. ¿Y a quién le pertenecen las promesas de Dios? A nosotros. Pregunta, ¿y qué categoría de nosotros estamos hablando? Me dijo, no entiendo. Bueno, según lo que yo entiendo en la Biblia, que las promesas son para aquellos que conocen al Señor Jesucristo y que han sido perdonados de un Dios que fue crucificado y que resucitó. ¿Ese es el Señor que tú has abrazado en tu corazón como el único Señor de tu vida, el Salvador? No. Yo dije, bueno, tú estás hurtando, robando, y dije, ¿cómo? Está intentando de hurtar, tratando de robar, apropiarse de una promesa que no te pertenece. Y tú quieres que esas promesas sean suyas debajo de sus términos de mérito. Y me quedó mirando, no entiendo. Aquí está el problema. El problema de la humanidad es que quiere los beneficios de Dios sin Dios. Quiere los beneficios de la iglesia sin la iglesia. Quiere los beneficios del pastor sin pastor. ¿No? Quiere participar en todas las promesas de Dios, pero solo bajo su propio criterio y mérito. Eso es lo que quieren. El hombre quiere un Dios perfecto, del más alto grado de preeminencia, de excelencia, magnificencia, ¿no? De esplendor. Pero quiere ese Dios del grado más alto de magnificencia, preeminencia, esplendor, perfección, que acepta su mediocridad. Yo siendo un hombre mediocre, yo creo que ese Dios perfecto, de pureza, santidad, que acepte mi mediocridad, enseñó a arrepentirme. Como si fuera un abuelito que está a las solas, abandonado, y simplemente está feliz que alguien lo vaya a visitar, y él acepta todas sus tonterías solamente para que por fin alguien reconoció que él está todavía vivo. Así no funciona Dios. Y así está mucha gente. No solo aceptar su mediocridad, pero recompensar su mediocridad. Señor, ¿cuáles son mis recompensas? Soy mediocre, pero quiero lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Tenga gracia y misericordia conmigo. Apelan a la misericordia y la gracia de Dios sin arrepentirse. El hombre le encanta cuando los demás se someten a él. Pero él rehúsa, él rechaza a someterse a Dios y su palabra. Sométese a mi persona, no vos, no yo a vos. No importa la edad de la persona, porque desde el más pequeño hasta el mayor de edad le quiere imponer a Dios su necedad. Eso es lo que quiere el hombre. Que él tenga 5 años o que tenga 100 años. Dios se tiene que someter a mi persona, debajo de mi criterio, debajo de mi mérito. Ese es el juego que tenemos. Estas 4 categorías, Dios, hombre, Cristo y la respuesta, es importante. Esas promesas les pertenecen solamente a aquellos que han sido perdonados de su pecado a través de la fe en Cristo Jesús, el Cristo crucificado y resucitado. Es por eso por lo que Pablo, cuando presenta el corazón del Evangelio, empieza aquí con estas 4 verdades cruciales. Sin importar que otras cosas están diciendo,
Estas 4 preguntas residen en el corazón de su presentación del Evangelio. Los contextos cambian, las perspectivas cambian, las palabras cambian, los enfoques cambian, pero de alguna y otra manera los primeros cristianos siempre llevan al actor, a la persona, a estos 4 dilemas. 1, somos responsables ante el Dios que nos creó. Tú y yo somos responsables ante Él, pero nos damos el lujo de que no tenemos que dar cuentas. Ok. El problema es que, te recuerda el problema, tú tienes que morir. Y va a tener que presentarse delante de Él. No conmigo, es con Él. Cristo lo dijo de esta manera, igual como lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Él dijo, arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios hoy día. ¿Y qué significa eso? Bueno, estaba con el pastor Clint hace unas semanas atrás. Y fuimos a comer y topamos con unos pastores ahí. Y estábamos hablando con ellos. Pero dentro de esa tienda había un obrero de aquí, a la par de aquí, hay un centro de rehabilitación de jubilación de los ancianos. Se nombra Hickory House. Y estaban unos empleados. Él lo conocía, yo no lo conocía, me lo presentó. Y ese hombre, muy amable, súper amable, muy amable. Y el pastor le dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y se me ocurrió, porque el hombre estaba esquiviando, se estaba evitando, ¿no? Él buscaba como la salida de la cosa. Yo dije, Señor, una pregunta. Porque estaba hablando de un empleado que no quería darle cuentas a su patrón. Y él se quejó de eso, ahí enfrente con nosotros. Y yo dije, bueno, Señor, hablando de eso, una pregunta. ¿Usted reconoce que eres responsable ante Dios y tú le vas a tener que dar cuentas? Y es como él está hablando y de repente llegó y se congeló. Y dije, no, quiero aprovechar porque él me abrió la puerta. Él me puso en el puente para cruzar al otro lado, ¿no? Cuando él estaba hablando de que este empleado no se quería someter al empleador, y yo dije, Señor, ¿usted sabe que eres responsable ante Dios? Él dijo, pero yo no pertenezco a la iglesia. No. El hecho que ha sido a la imagen de Dios, es un ser creado, es un ser humano. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios, porque Él te creó. Y el silencio gritaba, él no hallaba qué hacer. Señor, te estoy haciendo una pregunta bien sencilla. No lo estoy haciendo para ofenderlo, es para provocarlo. Y él me dijo, ¿y cuál es la diferencia de ofenderme y provocarme? No, ofender está ofendido, pero provocar es para llevarlo a un paso de acción, para pensar bien en las cosas. Ahí está el problema. Tenemos estos 4 dilemas. Somos responsables ante el Dios que nos creó. 2, hemos pecado en contra de Dios y seremos juzgados. Tú puedes jugar todos los juegos de palabras que tú quieres jugar, pero vamos a darle cuentas al Señor y vamos a ser juzgados. Los que están adentro de la iglesia, los que están afuera de la iglesia, todos vamos a tener que ser juzgados. Esa es una realidad. 3, pero Dios ha actuado en Jesucristo para salvarnos. ¿Ves? Dios, hombre, Cristo, respuesta. ¿No? Dios, somos responsables ante el Dios que nos creó. Hombre, hemos pecado en contra de Dios y seremos juzgados. Cristo, pero Dios ha actuado en Jesucristo para salvarnos. Y 4, la respuesta. Nos apropiamos de esa salvación mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Jesucristo. Otra vez. Tenemos Dios, hombre, Cristo y respuesta. No tenemos que complicar esta cosa. Sencillo. Porque la mayor parte de la gente, tú entras en detalles y ellos están perdidos lo que tú estás diciendo. Porque la tendencia nuestra es utilizar un sinfín de un vocabulario cristianismo, ¿no? Y la gente hacen así, sí. Y adentro ni entienden ni papa lo que tú estás diciendo. Nunca he hablado con una persona y tú vas así, y ¿qué dijo? No. Nunca he hablado así. La primera vez que estaba aprendiendo inglés. Y buscando, dice, ¿y qué dijo ahí? ¿No? Así es.
Muchas veces así son la gente. Ellos, de cortesía, y adentro están perdidos. La primera vez, yo ni había entendido la palabra perdido. Ni había comprendido esa palabra. Espiritualmente hablando. Si yo estoy conduciendo un vehículo, un carro, ¿no? y me pierdo, obviamente estoy perdido. Pero en ese sentido yo estaba pensando con este joven, me habló, y muy amable el tipo, era muy amable, muy guapo, alto, ojos azules, un cabello rubio, era bien guapo y todo el tipo, ¿no? Y muy amable, y estamos hablando, y él me dijo que yo estaba perdido, y yo le miré a él, yo no estoy perdido, sé exactamente dónde yo estoy, aquí frente de ti, quizás tú estás perdido. Y él estaba utilizando un vocabulario asumiendo que yo había entendido lo que estaba diciendo. Mi entendimiento es no, mira, aquí estoy enfrente de ti, aquí está la iglesia, ahí está en la esquina, está el nombre de la calle, está el número del edificio, yo sé exactamente donde estoy. Yo no había entendido nada. Pero cuando yo llego a este sistema tan sencillo, Dios, hombre, Cristo es la respuesta. Aquí está tu problema. Dice, y lo niega. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no importa si estoy hablando con cualquiera sea la persona, ¿no? Por esa razón tenemos que conocer el Nuevo Testamento. Y la gente se queda enredados ahí con raíces, echando raíces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nunca salen ahí. Y ni siquiera, la mayor parte se quedan encerrados en Juan, solamente, en el Evangelio de Juan, y nunca salen en otra parte. Y Pablo nos enseña a nosotros, igual como Juan nos enseña a nosotros, y Santiago nos enseña a nosotros, Pedro nos enseña a nosotros, que en cada libro hay una manera, otra manera distinta en cómo presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero si no conoces la palabra, ¿de qué te sirve? Queremos saber la distinta manera. ¿Por qué? Porque en esta vida tú vas a tratar con gente que de distintos caminos. Esa es la razón. Esa es la razón, ¿no? Vamos a otros pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde el Evangelio de Jesús es resumido, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, por favor. Mira lo que dice aquí, versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5 dice: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser hayáis creído en vano. ¿Por qué? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después de los 12. Y la razón por que yo predico de dos versiones de la Biblia, la Biblia protestante, cristiana, la gente tiene un sinfín de nombres, ¿no? Y la Biblia católica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica la mayor parte son católicos, ¿no? A pesar que no van a la iglesia, o aparecen de vez en cuando a la iglesia, como nosotros fuimos criados católicos, mi esposa no, pero nosotros sí, yo sí, y para nosotros éramos los católicos mejores del mundo, porque íbamos a la iglesia Navidad, Pascua, ¿no? Un entierro, un bautismo, ¿no? Una boda, ¿me entiendes? Confirmación. Pero aparte de eso, y en ese tiempo, en esa época, la misa era de 20 minutos a 25 minutos y era en latín. Ni entendía ni papa lo que decía el sacerdote. Pero hicimos todos los ejercicios espirituales, nos persinamos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos levantamos, nos sentamos, nos persinamos, y todo el mundo afina, amén. Y cuando salía, ¿qué dijo? No sé. Ahora, yo no me estoy burlando de eso. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente que me dicen que son católicos no leen su propia Biblia y creen que esta Biblia es muy, muy distinta a la que ellos tienen. Bueno, en ese caso, vamos a ver. Mira lo que dice tu Biblia. 1 Corintios capítulo 15, ¿no?
Y yo siempre, en mi programa de televisión, siempre se lo muestro, ¿no? Siempre les muestro a ellos que la Biblia, ¿no?, que yo tengo en la mano es la Biblia católica. Para que ellos sepan, esta es tu Biblia, la cual tú me dices que tienes mucho orgullo, pero nunca lees. Muy bien. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 5, para ver si hay algo diferente. Dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que yo les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo les anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó tras el día, y también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los dos. Ahora, ¿dice la misma cosa? Seguro que sí, que dice la misma cosa. Dice la misma cosa. En otra versión de la Biblia, que se titula, ¿no?, Traducción en lenguaje actual, que fue escrito a nivel del campesino, ¿no? Ahora escuche cómo lo dice. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros y que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Eso está diciendo la misma cosa, ¿sí o no? La misma cosa. Por esa razón utilizo esa versión. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos entienden que tenemos un problema: Dios, hombre, Cristo y respuesta. ¿A quién le tenemos que dar cuentas? A Él. A Él. Eso no importa con quién tú estás hablando, en qué parte del mundo, tenemos que darle cuentas a Él. Si tú quieres o no quieres, eso es otra cosa. Pero tú vas a tener que darle cuentas, ¿no? Alcanza a ver la estructura central del pasaje aquí. Pablo no es tan exhaustivo, ¿no?, tan detallado como lo es en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Pero los contornos principales aún son muy claros aquí. Los seres humanos están en problemas y hundidos en nuestros pecados. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos amigos, vecinos, conocidos, gente que vemos en la calle, y así andan, ¿no? Y están en necesidad de ser salvos, de forma implícita, pero obvia salvación del juicio de Dios. Eso es lo que ellos necesitan, y no se dan cuenta que lo necesitan. Yo no había captado y no había entendido eso. Había oído todo el vocabulario del cristianismo, había escuchado todo el vocabulario del catolicismo, pero no entendía ni papa. No entendía nada. Hasta que por fin llegó un día, por decirlo así, un poco crudo, ¿no? Vino el Espíritu Santo, me dio la bofetada más grande de mi vida, ¿no? Una patalada y yo me despierto y digo: oh, perdido que sé que yo voy al infierno. Nunca había pensado en esos términos. ¿Por qué? Porque yo siempre sabía dónde yo estaba. Aquí. Estoy aquí estoy, aquí. Que estoy perdido. No, estoy aquí. Y no había captado, no había entendido ni papa que yo estaba en camino al infierno. No lo sabía. Ahora, todos tus conocidos, tus vecinos, tus colegas, tus amigos, tu familia, todos se encuentran en el mismo lugar donde yo me había encontrado. Pero no le hable porque lo vas a ofender. ¿Tú crees que la ofensa es la cosa más grande que él tiene? El problema que tiene más grande, la ofensa es descubrir. Yo me hago la pregunta: ¿cuánta gente han ido al infierno y por qué no me dijeron? Porque, y déjeme concluir con esto.
¿Sabe por qué mucha gente no llega a los pies de Cristo? Porque no conocen un verdadero cristiano que está dispuesto a compartir el evangelio con ellos. O sí conocen un cristiano y vio la vida que están viviendo. ¿Qué clase de personas somos nosotros en compartir este mensaje con los demás? Señor Padre, en estos momentos, Señor, yo te pido, Padre, que arresta nuestros corazones y que llegamos al punto de reconocer la verdad es que te necesitamos. No nos hemos hecho nosotros mismos. Hemos sido creados por ti. Y mi problema ha sido mi pecado. Y tú enviaste la respuesta en la persona de Jesucristo. Y yo tengo que responder a esa respuesta. Señor, te necesito. Perdóname. Perdóname. Ayúdame a abrazar lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por mí. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.